Metodologías de análisis textual y análisis cualitativo de datos. Voy a llamar la atención de todos ustedes, sobre todo para que puedan consultar la revista trilingüe en español, en inglés y en alemán, que desde hace varios años venimos coordinando con colegas de prácticamente todo el mundo. Si ustedes googlean FQS, tendrán acceso a la revista Forum Qualitative Social Research. De ella quisiera yo llamar la atención sobre el volumen que se publicó ya hace algunos años sobre la utilización de tecnologías en el proceso de investigación cualitativa. Igualmente, para efectos de esta clase, es importante que ustedes puedan leer en castellano, o si lo desean también en inglés, los volúmenes que sobre investigación cualitativa en Iberoamérica hemos publicado a lo largo de los años. Igualmente, ahora quisiera introducirlos a las diferentes herramientas de análisis de textos. Quiero hacer esto muy enfáticamente porque a veces en el terreno de la investigación cualitativa en Hispanoamérica, en nuestra lengua, hay mucha confusión sobre el particular. Quisiera que ustedes fuesen capaces de distinguir, por una parte, lo que denominamos computación cualitativa y que tiene en forma singular algunos programas que ustedes pueden leer directamente y tener experiencia, incluso si googlean y buscan la descarga de alguno de los programas para que puedan introducirse a la dinámica de cada uno de ellos y que lo distingan efectivamente de lo que es el análisis de contenido. Hay que ser muy enfáticos que la computación cualitativa no es sinónimo de análisis de contenido y por el contrario, análisis de contenido tampoco se relaciona, aun cuando pueda ser parte, de la computación cualitativa. Podemos distinguir, por ejemplo, entre análisis cuantitativo de contenido y análisis cualitativo de contenido. E igualmente que puedan visualizar la importancia que tiene la emergencia de las herramientas de análisis que denominamos minería de textos. Sobre este punto en particular, quisiera que ustedes fuesen capaces de distinguir en una tabla de doble entrada, ¿sí?, la distinción entre método, requerimiento de tiempo, validez, confiabilidad y software en particular que les ayuda a estudiar y practicar en forma muy singular cualquiera de los objetos de investigación que ustedes se proponen. En cada una de estas columnas ustedes serán capaces, por ejemplo, de distinguir de qué forma el análisis cualitativo, que es una lectura muy minuciosa, muy detenida, muy singular, tremendamente meticulosa, la manera en que estudiamos, sobre todo materiales textuales, que es lo que me interesa ahora, aun cuando ustedes quizás ya lo saben, también podemos estudiar e introducirnos a las profundidades del análisis de textos, de audios y de videos, o incluso de la sincronización de audios y videos con su propia transcripción. Algo que es para mí muy importante es que ustedes puedan ser capaces de distinguir el elevado consumo de tiempo que el análisis cualitativo requiere, que incluso, independientemente de cuál sea la orientación conceptual, metodológica, epistemológica con la que se acercan al estudio de los textos, que puedan visualizar cómo la validez y la confiabilidad puede ser problemática y en algún sentido puede ser incluso altamente cuestionada por algunos críticos, sobre todo en términos de algunas de las subjetividades que se involucran en este terreno. Quisiera, al mismo tiempo, si hoy pasamos en esta diapositiva al análisis cuantitativo de contenido, que visualicen algunas de las particularidades de los métodos. Por ejemplo, la elaboración de diccionarios, la elaboración de frases, la búsqueda de patrones, las reglas, en donde efectivamente quizás aquí la confiabilidad se ve diferente. Se ve diferente a lo que sucede con los métodos manuales del análisis cualitativo. Métodos manuales del análisis cualitativo que consumen mucho tiempo, insisto. La minería de textos, por el contrario, utilizando algunos algoritmos que están siendo cultivados desde hace tiempo por las grandes contribuciones del análisis estadístico, está teniendo algún impacto, sobre todo hoy día, en lo que se ha dado en llamar analytics y text analytics,
que formula, por ejemplo, el requerimiento de tiempo de grandes datos masivos solo en cuestión de segundos, solo en cuestión de una rapidez tremendamente eficiente. Acá es, sin lugar a dudas, interesante visualizar la forma en que la discusión en torno a validez y confiabilidad se ha tornado diferente cuando nos enfrentamos a la minería de textos. Aquí me interesaría señalarles, en todo caso, que ustedes puedan visualizar y probar en algún momento algunos de los programas de software que están aquí enunciados. Algunos de ellos son muy caros, sin embargo, y quisiera yo, en todo caso, que ustedes también puedan ser capaces de probar algunos de los otros que estamos aquí describiendo. Algo que me gustaría comentar y que quizás es una imagen muy interesante que nos permite hacer analogía con alguna artesanía, es visualizar que el análisis de textos puede ser pensado como un molino. Y un molino en el cual podemos introducir millones de elementos, ¿sí? Una gran cantidad de elementos, a partir del cual podemos generar, sea que lo llamemos catálogo, sea que lo llamemos etiquetas, sea que lo llamemos tesauro, sea que lo llamemos sistema de códigos, ¿sí? Una forma de clasificación que permita ubicar esto que nos interesa analizar. A partir de eso, nosotros podemos, dependiendo de cuál es el interés y el objeto de nuestra investigación, establecer algunas características que lo hacen susceptible de ser tratado visualmente en función de desarrollar estrategias que formulen diagramas, representaciones, cuadros de resultados que nos permitan indagar con mayor detalle aquello de lo cual estamos realizando nuestra investigación. Efectivamente, algo que es muy importante visualizar es que estamos trabajando con sistemas computacionales, por lo tanto estamos trabajando con sistemas binarios, en los cuales, si observamos en el margen izquierdo, nosotros tendríamos ahí los códigos que nos permiten, evidentemente, ¿sí?, desarrollar, sea una u otra forma, diferentes características particulares que en torno al análisis cualitativo de textos permitirían una enorme difusión y una gran contribución al esclarecimiento de las particularidades, al esclarecimiento de las dimensiones, de las propiedades que tienen los objetos que estamos analizando. Esto es muy importante, sobre todo en términos de que podamos ser capaces de distinguir qué es lo que nos interesa elaborar como análisis del objeto que estamos abordando. Algo que es muy interesante y de lo cual no puedo separarme con relación a lo que estoy ahora platicando con ustedes, es ubicar que en la dinámica de la producción masiva de software tenemos algunos debates. Desde hace 25 años, el software cualitativo vinculado al análisis de textos se asumió que propiciaba mayor cercanía con los datos. Es decir, un investigador cualitativo sabe que escucha, por ejemplo, si está trabajando con entrevistas, escucha por primera vez a sus entrevistados en el momento que los está entrevistando, en el momento que está transformando ese sonido vocal en registro digital, por ejemplo, en una grabadora digital, ¿sí? Después escucharemos nuevamente a esa persona entrevistada cuando estamos transcribiendo a texto el sonido que está en la grabadora. Después volveremos a escuchar a nuestro entrevistado cuando estamos limpiando, cuando estamos estableciendo los signos de puntuación a partir de los cuales vamos a preparar incluso la definición de los párrafos, del tamaño de todo esto, para trabajar los datos. Y finalmente estaremos todavía más cerca de lo que es la vivencia, la subjetividad del entrevistado cuando estamos analizando. Esta cercanía con los datos es muy importante que se visualice, sobre todo en términos de que desde hace 25 años estamos lidiando con ella en el terreno de lo que significa hacer análisis computarizado de materiales verbales. Una pregunta que sigue estando desde hace mucho tiempo en la mente y en el corazón de los investigadores cualitativos es distinguir si el software es capaz de transformar o de dirigir la metodología. Esto es muy importante que ustedes, noveles estudiantes o experimentados estudiantes de doctorado, puedan visualizar, sobre todo en términos de que ningún software
puede dirigir sus preguntas de investigación. Algo que es muy importante y que en los últimos años también ha estado muy presente en el debate sobre el análisis de textos es la forma en que podemos integrar los diferentes programas. Es decir, los perfiles de usuarios que decidieron utilizar algún programa y que después quieren transformar o migrar esos datos a otro programa por la insuficiencia que el primero tiene para trabajar algunos gráficos o para trabajar o importar algunas de las cuestiones que interesan. Esto es muy importante que también lo tengan en consideración. Un punto más del cual no me puedo despedir de ustedes sin mencionar es la necesaria insistencia en que afirmemos que a nivel de las licenciaturas, a nivel del bachillerato, es importante que se capacite a los estudiantes en análisis de texto a que realicen inicialmente su trabajo a mano. Es decir, para decirlo en pocas palabras, la estadística no se enseña con SPSS. Primero se enseña estadística y después se enseña a utilizar un programa. Lo mismo, en el caso de análisis cualitativo de textos, primero enseñamos a hacer análisis cualitativo de textos y después enseñamos un programa. Esto lo sintetizo con la pregunta, ¿deben los noveles e investigadores iniciar el análisis haciendo la mano? La respuesta es contundente. Sí, es solo a nivel de los posgrados que se debe introducir, sea que se trabaje con minería de datos, sea que se trabaje con software cualitativo, de computación cualitativa, o sea que se trabaje con el software sencillo desarrollado para el análisis cuantitativo o cualitativo de contenido, es importante. Un punto más que también forma parte de los debates actuales es visualizar que en algún momento por el mito, la retórica de la objetividad y la rigurosidad pareciera ser que hay metodólogos o teóricos del conocimiento que hablan de que el software influye en el rigor, que el software y los programas de software permiten mayor consistencia y transparencia en el análisis, o que incluso distribuyen de manera uniforme la meticulosidad en los proyectos de investigación. Creo que esto es muy importante hoy. El debate que tenemos con relación a esta pregunta lo llamamos el debate sobre la transparencia en torno a este tipo de análisis. No puedo despedirme de ustedes sin antes formular en algún momento también algunos temas de discusión. Dicho en este orden, es muy importante visualizar cómo en el concurso de diferentes disciplinas que van desde las ciencias sociales y las humanas, fundadas en el giro hermenéutico y en el giro narrativo, se va acercando mucho la dinámica conceptual en torno a las diferentes ingenierías. Es decir, la construcción de conocimiento vinculado en ciencias sociales, sí, sobre todo a estrategias de corte cuantitativo como son las que están vinculadas a la minería de datos. Algo que también es muy importante visualizar es que se ha ido generando una gran demanda hoy día de elaborar programas de software que permitan un manejo amplio de grandes cantidades en gigabytes o en terabytes de video, de texto y de audio digitales. Hay aquí algunas fronteras que es muy importante explorar. Fronteras que en algún momento comentamos con estos dos elementos que siguen. De una parte es la aplicación de estrategias de inteligencia artificial al desarrollo de software vinculado al análisis de texto, que visualiza y contribuye al esclarecimiento de algunas posibilidades de lo que se ha dado en llamar incluso computación cualitativa de tercera generación, dado que involucra el establecimiento de rutinas de maquinarias de aprendizaje. El trabajo con Big Data, sin duda, es también muy importante, es lo de hoy, sobre todo en términos de algunas de las problemáticas muy singulares de la administración del conocimiento en nuestras sociedades. No podemos dejar de mencionar la discusión que existe hoy día sobre los métodos mixtos o métodos híbridos, que igualmente en este terreno van involucrando, como ustedes lo han sido testigos, de la posibilidad de visualizar gráficamente el desarrollo de investigaciones cualitativas. Hay, sin embargo, 4 puntos que son importantes y de los cuales lamentablemente no podemos profundizar mucho en esta presentación, pero se los dejo como una contribución
para que ustedes posteriormente indaguen con las referencias bibliográficas que van a tener a la mano, el tema de los mapas conceptuales, los mapas mentales, el ordenamiento conceptual, pero igualmente la aplicación al análisis de textos de la llamada fuzzy logic, el pensamiento borroso, fuzzy thinking, que más allá de la discusión en torno a las clasificaciones binarias, el gran impacto que la lógica clásica aristotélica tuvo, visualizar desde las teorías de la complejidad y quizás efectivamente desde una de las más radicales visiones de las teorías de la complejidad, como es el pensamiento borroso, su aplicación a las narrativas cotidianas y a las conversaciones cotidianas que están perfectamente establecidas cuando organizamos materiales textuales para ser analizados con nuestro software. El análisis de metáforas, por ejemplo. ¿Sí? El análisis de metáforas, que es muy importante, sobre todo en términos de establecer la manera en que las personas pensamos, actuamos en nuestra vida cotidiana, lo cual nos lleva, sin duda alguna, a pensar que más allá de la deducción y más allá de la inducción, tenemos efectivamente la inferencia abductiva que está presente en las narrativas cotidianas. Estos son algunos de los puntos que es muy importante discutir y los invito a no dejar de lado nunca esta discusión. Algo que es muy importante, que ya con esto voy preparando la salida y la finalización de esta clase con ustedes, es que podamos visualizar que, por ejemplo, en relación a métodos mixtos, parecería ser que siempre se ha pensado que los métodos mixtos es la combinación o la hibridación de análisis cuantitativos y análisis cualitativos, teniendo como análisis cuantitativo el análisis de datos numéricos y, por el contrario, el análisis cualitativo con análisis de datos textuales, unos estructurados y otros no estructurados. Yo quiero llamar la atención sobre la posibilidad de que visualicemos que podemos tener diferentes métodos mixtos, sobre todo cuando en el análisis de datos textuales vemos la posible combinación entre análisis cualitativo, análisis de contenido, minería de textos, recuperación de información, la lingüística computacional que ha establecido grandes transformaciones en los últimos años. Algunos algoritmos computacionales populares que es importante visualizar en perspectiva, sobre todo en términos de cómo están impactando algunos de los programas de los cuales hemos hablado en esta clase con ustedes, son los que ahora comento. Algunos de ellos han sido explorados a plenitud, algunos de ellos están emergiendo como estrategias singulares para el estudio de las narrativas cotidianas y el análisis de textos, y creo que será muy importante visualizar, sobre todo en la década siguiente, ¿sí?, la forma en que cada uno de ellos impactará a los programas de software que están involucrados con el análisis de textos. ¿Sí? Algunas áreas que es importante cultivar y que es igualmente importante visualizar hacia dónde podemos llegar con ellos es, sin duda, ¿sí?, el establecimiento de etnografías que ya no son de corte analógico. Las etnografías pueden ser desarrolladas en términos virtuales. También es importante visualizar que eso que se ha dado en llamar social media y que en algún momento es importante visualizar también en términos de la forma en que está transformando la discusión del Big Data, aquí menciono solo el Facebook, el Twitter, el LinkedIn, pero cualquiera otra puede ser pensada de esta forma. Hay desde hace tiempo una gran inquietud en el mundo hispanoamericano por generar grandes centros de documentación que permitan hacer análisis secundario de datos cualitativos, sean de corte auditivo, ¿sí?, grabaciones de entrevistas, testimonios, o sea, incluso formulaciones de algunos datos de video que tengamos a la mano para generar análisis secundarios. La reflexión crítica sobre el uso de estos programas es también algo que es importante. Discutir los procedimientos analíticos con los cuales hemos llevado a cabo esto. La cooperación interdisciplinaria para el diseño de software. ¿Sí? Yo debo decirles, de mi perfil académico, yo soy psicosociopolitólogo, como me gusta decirlo, sin embargo me comunico mucho mejor con los ingenieros en computación, sobre todo en términos de las preguntas que sigo haciendo con relación al software. Los diseños mixtos e híbridos de los cuales ya hemos hablado, hay que cultivar más la enseñanza de la computación cualitativa. Si ustedes son atentos a lo que he presentado, diríamos,
Enseñanza de la computación cualitativa en contraste con el análisis cuantitativo de contenido, con el análisis cualitativo de contenido y efectivamente con la minería de datos. La vinculación con el arte. Es decir, cada día es más singular el enfoque que estamos teniendo en investigación cualitativa de textos para vincularnos con la gente que estudia o que realiza performance como manera de presentar resultados, o la gente que está haciendo video, o la gente que está haciendo teatro para este tipo de cuestiones. Los protocolos y convenciones para la transcripción también es muy importante. La ciencia integrada me lleva a la discusión que en algún momento podemos tener, sobre todo en términos de software súper especializado, como el software de los sistemas de información geográfica, que van hoy día estableciendo una particularidad en la combinación con los programas que están vinculados al análisis de texto. Y sin duda, lo del software libre, que es una vocación democrática que sigue estando presente en todos los tiempos. No puedo dejar de pasar por alto, lo he venido haciendo desde hace ya 15 años, esta imagen que realmente adoro. La imagen que adoro, ustedes pueden visualizar a dos niños, ¿sí? Dibujados por uno de los dibujantes interesantes del New York Times, donde un niño le dice a otro, yo solo dibujo con software. La reflexión que ustedes se encuentran al lado de esta imagen, ¿sí? Es una reflexión que en algún momento he hecho mía, ¿sí? Fue escrita por una profesora del Massachusetts Institute of Technology, del MIT, ¿sí? Una persona muy respetada, generadora de lo que se ha dado en llamar computación afectiva, que tiene mucha razón cuando afirma que las computadoras poseen habilidades superiores para procesar pautas y regularidades, aunque los humanos siguen y seguiremos siendo superiores para interpretar el significado en esas pautas y regularidades. Creo que con lo que he dicho, los invito a trabajar en torno al análisis computarizado de textos, pero igualmente a entender las magnificencias de lo que tiene esto como hermenéutica textual, sobre todo en términos de que no se condenen a utilizar software solo por utilizarlo.